nuestras almas, nuestra vida, dejar el celular, no, escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso es el amor, ¿cierto? Yo no sé cuánto le gusta, a mí me gusta cantar, aunque no canto bien, pero cuando lo hacemos de corazón para Dios, sí, Dios lo escucha, Amén, amén. Es para Él, amén. Sí. Y vamos a hablar de un tema que es muy poco predicado, pero igual no menos interesante. Vamos a hablar de que muchos escuchamos que Dios es amor, ¿cierto? ¿Es amor Dios? Pero también dice que es un fuego consumidor. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, no vamos a alargarnos mucho. Y vamos a buscar en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento está el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 29. Hebreos 12. Hebreos 12. Sé que Hebreos está un poquito antes de Santiago, de Pedro. Capítulo 12. Y vamos a leer solamente el versículo 28 y el 29. Esos dos versículos. Si lo encontró, se pone en pie. Dice así. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Agradándole con qué? Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego. Repítalo conmigo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra que leímos esta noche. Habla nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, que podamos entenderla y podamos, Padre, Dios mío, Señor, recibirla, Señor, como un alimento para nuestra alma, que nos dé crecimiento, que nos dé sabiduría y que podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Porque muchas veces creemos que Dios tiene que ser bueno todo el tiempo. Que tiene que ayudarnos, que tiene que estar pendiente de todo lo malo, que todo lo que pasa. Pero Dios, cuando desde el momento que nos puso en esta tierra, nos dio mandamientos. O sea, Dios no nos hizo como robots, ¿cierto? No nos hizo como que con un programa que dice, yo los programo para que hagan todo lo bueno todo el tiempo. No, nos dio una libertad, un libre albedrío. Los puso reglas, mandamientos, nos digo, aquí están para que las cumplan. Y nosotros decidimos, yo voy a cumplir con sus mandamientos o no. Pero hoy en día, y no solamente desde hoy, sino que desde el principio, el hombre fue rebelde. El hombre quiso rebelarse. Y quiso hacer lo que él quería. Y dice que, en su palabra, que él nos dice que, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Debemos ser agradecidos. Mediante ello, ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Debemos tener temor de Dios, porque nuestro Dios
es fuego consumidor. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio de los primeros libros, hermano, que es el tercer libro, el quinto libro. En el capítulo 4, Carlito. Capítulo 4, versículo 24. Dice más o menos lo mismo. Dice, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Y ahí nos agrega algo. No tan solamente Dios fuego consumidor, sino que también dice que es celoso. Ustedes, yo creo que nosotros manejamos bien lo que es el término de los celos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos algo, amamos algo, no nos gusta que eso que nosotros amamos venga otro a adueñarse o hacerle daño, ¿cierto? Porque ahí nosotros como que nos da rabia. Puede ser una cosa, puede ser de repente, usted dice, yo tengo, ¿qué puede ser? No sé, un vehículo, por ejemplo. Si yo tengo este vehículo y no me gusta cuando de repente me lo ensucian o me lo maltratan y le pegan portazos, ¿cierto? Usted dice, oye, a mí me da rabia. O puede ser también en una relación. Cuando usted tiene una relación y usted le empiezan a mirar a su pareja, usted se pone celoso también y dice, ¿por qué no miran? ¿Por qué como que se lo quieren quitar y usted le empieza a dar rabia? Dice Dios también que Él es celoso. Amén. Es celoso también con su pueblo, con su hijo, con su escogido. Entonces, cuando alguien se acerca a Dios y dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Padre, yo quiero ser tu hijo, y usted empieza a ser su hijo y empieza a caminar con Él, pero de repente a usted le gusta hacer cosas que no son agradables a Dios. Dios se pone celoso también. A Dios le molesta. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Sabes que ahí en Israel, en una oportunidad, Dios le dijo a Moisés, oye, reúneme al pueblo y tráemelo aquí delante del monte. Ya habían salido de Egipto y lo llevó a un lugar y Dios le dijo que me voy a presentar delante de ustedes, delante del pueblo. Imagínense ustedes en este tiempo, si Dios le dijera a la gente, ¿sabe qué? Me voy a aparecer delante del pueblo, delante de ustedes, voy a presentar, así que vengan todos a tal lugar, a tal hora. Lo único que Dios les pedía es que tenían que purificarse, tenían que limpiarse. Entonces, para poder estar delante de la presencia de Dios. Yo creo que los primeros en ir a ver, ¿saben quiénes serían? Primero los ateos, los científicos, porque ellos siempre están cuestionando si Dios existe o no. Entonces, yo creo que todo ese tipo de gente serían los primeros que estarían ahí y estarían de los primeros. Pero hoy en día dudo de repente que mucha gente, incluso cristiana, que ya sepa la palabra, si Dios dijera, me voy a presentar en tal parte y voy a descender, a lo mejor ni siquiera irían, porque preferirían de repente, no, es que tengo una invitación, voy a estar donde una tía, me invitó una amiga, voy a estar en un cumpleaños, voy a estar por aquí, por acá. Pero yo pienso que los primeros que estarían ahí serían de repente los que siempre están como dudando, atacando todo lo que es la Biblia y atacando a Dios. Pero veamos de qué pasó ahí. Busque ahí en Deuteronomio, hermano Carlito. No, perdón. En el Éxodo, capítulo 19. Y Dios quería presentarse
delante del pueblo, para que lo conocieran a Él, para que lo vieran así con sus propios ojos. Éxodo 19, vamos a leer desde el capítulo 14 en adelante, vamos a leer todo eso. Éxodo 19, del 14 en adelante, vamos a leer unos poquitos versículos. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron su vestido. Era importante para presentarse delante de Dios, no estar vestido como siempre. Tenían que ellos lavarse, purificarse. Y dice que Dios santificó al pueblo. Y dijo al pueblo, ¿estás preparado para el tercer día? No toquéis mujer. No toquéis mujer no significa, oye, las mujeres traten de no acercarse a mí, no me pasen a llevar, no me vayan a tocar. No significaba eso. Significaba que el día anterior o de esos 3 días que se iban a preparar, oye, no tengan intimidad, no tengan relaciones, no tengan nada, porque tenemos que purificarnos para Dios. Quizás usted puede decir, ay, a lo mejor es pecado tener intimidad. ¿Salito? O cambien la música, está más suavecita, no sé. Y no es que era pecado, lo que pasa es que usted sabe que dentro de la intimidad muchas veces pasan muchas cosas y se hacen muchas cosas o se piensan muchas cosas. Entonces, aquí es necesario estar con la mente enfocada en que se iban a presentar delante de Dios, y el que no estaba o el que no era digno de estar parado frente a Dios podía morir. Entonces dice el 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense viendo cómo venía como una neblina sobre el monte, con unos truenos. Usted sabe cómo hacen los truenos, que a veces uno empiezan los truenos y uno le da miedo, dice, uy, como que me da miedo, de repente esos pum, esos chancacazos, esos estruendos que suenan, ¿cierto? Sonidos, y más encima sonidos como de una bocina. Yo no sé a qué se refiere ahí, era una especie de ruido que cada vez iba en aumento. Yo creo que eso como que lo estremecía a la gente, y dice que estaba toda la gente estremecida, o sea, estaba la gente temblando. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. El monte, imagínense, le salía humo al monte, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, ni siquiera el monte estaba tranquilo, sino que el monte se estremecía. Imagínense ahí cómo, cuando Dios se posó ahí, cómo se estremecía, humeaba, y dice que venía Dios como en fuego. Por eso que dice que Dios es fuego consumidor también, porque literalmente Dios es fuego. Era como fuego. Se presentó. Fue tremendo. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. O sea, hasta los sacerdotes tenían que estar bien santificados, bien a cuentas con Dios, porque decía que si ellos se acercaban ahí podían caer multitud de ellos muertos, hasta en ellos podían hacer estragos. Así de tremendo es Dios. Por eso que nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a buscar su presencia, venimos a orar para ponerlo a cuentas con Él, para estar
permanentemente limpiándonos. Permanentemente limpiándonos, porque todos los días pecamos. No hay nadie que no peque, ¿cierto? O hay algunos que no peque nunca. Todos pecamos. A veces con la mente, a veces con la mirada. Y por eso que es necesario que siempre y permanentemente vengamos a la casa de Dios. Aquí le pedimos perdón a Dios. Lo primero que hacemos, la primera oración: Señor, perdónanos. Que usted nos pueda santificar, nos pueda limpiar, para que podamos seguir después cantando, estando limpios. Porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dice que está en medio. Entonces nosotros por fe creemos que Dios está aquí. Y si Él está aquí, es necesario que nosotros estemos acorde. A su nombre. Dice en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Carlitos, ponlo ahí, yo voy a leerlo de la pantalla. En Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios, hasta los espíritus demoníacos tiemblan delante de Dios. Ellos también creen en Dios porque ellos saben quién es Dios. Y si ellos creen en Dios, si ellos tiemblan, ¿cuánto más nosotros debiéramos tener ese temor de Dios? Y muchas veces ese temor no existe. No hay, muy poco. Imagínense, la gente de afuera no tiene ni un temor a Dios, ni un respeto. Se burla, hacen tantas cosas. Y dice que hasta los demonios tiemblan. Y por eso es que muchas veces nosotros como que no tenemos esa referencia, no tenemos o esa reverencia delante de la casa de Dios. Y no sé si usted se ha fijado, que yo le digo a Carlito que me baje un poquito. Y ¿sabes que había en iglesias? Yo he participado, donde de repente se venía la hora del mensaje y los músicos a veces desaparecían. Y si uno iba, por ejemplo, al negocito, al kiosquito que estaba afuera de la iglesia, ahí estaban comiendo. Algunos se iban al baño, otros se paraban, andaban por aquí, por acá. Y mientras se predicaba el mensaje, muchos no estaban ni siquiera atentos. Y nosotros cuando leímos la palabra de Dios, es como que usted tiene que o imaginarse que es Dios el que le está hablando, porque esta palabra yo no la estoy hablando porque a mí se me ocurrió. Dice que la Biblia es inspirada por Él. Por lo tanto, todo lo que aquí leemos es como que Él estuviera hablando a nosotros. Entonces, si Dios nos está hablando, lo mínimo que nosotros debemos tener es como respeto, una reverencia. Que muchas veces, como le digo, a veces se pierde. A veces dejamos que pasen muchas cosas. A veces ni a los niños les enseñamos bien. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer, de si instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte. Entonces a los niños tampoco podemos dejarlos que hagan lo que quieran. Tenemos que, chiquitito, enseñarles: oye, en la casa de Dios hay que respetar, no hay que andar gritando. Si quieren pueden jugar, porque los niños tienen que jugar. Pueden hacer cosas, pero que traten de igual tener un respeto en las casas también. Y si los demonios tiemblan y creen, ¿cuánto más nosotros debemos temblar? Así como temblaba, imagínense, el pueblo estaba todo viendo a Dios ahí en el monte se quemaba prácticamente con el fuego, humeaba, y la gente estaba pero en pánico. Llegó un momento en que la gente ya no quería más y le decían a Moisés: Moisés, habla tú nomás con Dios, nosotros, y tú habla con Dios y después tú nos cuentas. Ellos ya no querían estar más en el momento en que Dios hablaba, porque imagínense esa voz como de trueno, esa como una bocina que sonaba, que era un estruendo potente.
ya no querían, hermano. Dios es fuego consumidor y Dios es celoso. Hay algunos que se han burlado por televisión. En una oportunidad un hombre se burló, o se burlaba, y no solamente uno, muchos se han burlado, porque decían Dios, en su palabra Él era malo porque Él mandaba matar a mucha gente, o sea, Dios no tenía piedad, no era un Dios bueno. Por ejemplo, vamos a tocar una historia, dice, búsqueme ahí Carlito en 1 Samuel, en el capítulo 15. Capítulo 15 de Samuel. En 1 Samuel, capítulo 15, cuenta una historia de que ahí Saúl ya era rey sobre Israel y Dios le dio una orden a Saúl. 1 Samuel, el capítulo 15. Y Dios le dio una orden a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl. Y le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Que él tenía que ir a hacer una guerra. Vamos a leer el versículo, Carlito, el versículo 2 y 3. Vamos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. El 2. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Imagínense, Dios le está dando una orden al rey Saúl. Estaba recién ungido el rey Saúl. Y le dijo, yo quiero que tú vayas donde Amalek, Amalek era el rey de un pueblo, el pueblo de los amalecitas. Y le dijo, anda a ese pueblo y destrúyelo, mátalo. Y dice, no tengas piedad de él, matas a hombres, a mujeres, a los niños. Y dice que aún a los de pecho, así como aquel pequeñito, así, imagínense. ¿Cómo? Usted dice, ¿cómo tanto vamos? Si ellos son inocentes. ¿Por qué Dios le va a decir que mate hasta a los niños de pecho? Y ni siquiera perdona, dice, ni a las vacas, ni a las ovejas, ni a los camellos, ni a los asnos, o sea, destruye todo. Mátalo a todos. ¿Nosotros qué podíamos pensar? ¡Ay, qué terrible es Dios! Es malo Dios, ¿cierto? ¿Y cómo dicen que Dios es amor? ¿Cómo dicen que Dios es bueno? Si Dios no tuvo temor con ese pueblo, o no tuvo piedad, no tuvo misericordia con ese pueblo, ¿por qué? Porque Dios dice que es fuego consumidor y es celoso. Y cuando le tocan lo que es de él, Dios se venga también. ¿Por qué decía? En el versículo 2 decía que ellos se habían opuesto a que Israel pasara por ese lugar, por el desierto, cuando iban camino a la tierra prometida. Dice, oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Salieron de Egipto, de la esclavitud, y se le aparecieron los amalecitas y ellos querían pasar. Y ellos dijeron, no, y si nosotros vamos a ir de pasar nomás, vamos a pasar porque nosotros Dios nos va a llevar a la tierra que Él nos prometió. Y los amalecitas dijeron, no, y se oponían. ¿Dónde sale esto? En Deuteronomio, búsqueme, Carlito, 25. Deuteronomio 25. El versículo, vamos a leer el versículo del 17 al 19. Esto pasó mucho antes de lo que pasó cuando estaba Saúl por rey. Pasó muchos años antes, pasó en el tiempo de Moisés. Y dice así, del 17, hijo. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Qué le hizo? 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. 19.
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Esto se lo dijo a Moisés, pero lo vino a cumplir después con Saúl. Ya había pasado tiempo, ya Israel se había establecido como nación. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué es lo que hacía ese pueblo de los amalecitas? Cuando el pueblo iba avanzando, los más débiles se iban quedando atrás. O sea, las viejitas, las embarazadas, los niños. Yo me imagino los papás que iban con sus niños, no podían seguirle el paso a los demás. Se quedaban atrás, entonces todos ellos decían, apurémonos, nos quedamos atrás. Y venían los amalecitas, y los amalecitas, ¡pum!, iban matando, iban agarrando, iban golpeando a todos los rezagados, le iban haciendo la vida imposible, le iban haciendo daño a los más débiles. Imagínense las viejitas cuando iban ya ellas caminando atrás, ellas, usted sabe que no caminan igual que uno. El pueblo rezagado sufrió todas las consecuencias de este pueblo. ¿Y usted cree que Dios se quedó de brazos cruzados y no hizo nada? ¿Usted cree que Dios lo pasó por alto y dijo, oh, qué fome? Bueno, es como lo que dicen hoy en día la guerra, es como el daño colateral nomás, como parte de las consecuencias, no. Dios lo tomó por alto, no, o sea, no lo pasó por alto. Y Dios le dijo a Moisés, después le dijo, acuérdate de lo que pasó con Amalec, de cómo ellos te iban dañando a los que se iban quedando rezagados, cómo ellos iban matando, no perdonaban a niños, ni siquiera tenía temor de Dios ese pueblo. Por eso que después Dios le dijo, como es celoso, como es fuego consumidor, ¿qué le dijo después a Saúl? Y por eso los que hablan en televisión y los que hablan le dicen, ay, si Dios hizo esto, Dios hizo esto otro, con gente no tuvo piedad, mandó matar, mandó hacer tantas cosas malas. Es por algo, por motivo. No es porque Dios sea malo, porque Dios no tenga misericordia, porque Dios sí tiene misericordia. ¿Sabe que Dios cuando mandó a destruir las naciones de Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades que estaban llenas de pecado, de homosexualismo y de todo ese tipo de pecado, Abraham intercedió por esa ciudad y le dijo, oye, Señor, pero tú vas a hacer que muera el inocente por el culpable. Dijo, y si hubieran 50 justo ahí, por amor a esos 50 no salvaría la ciudad. Y el Señor le dijo, por amor a esos 50, no los destruyo. Entonces Abraham, diciendo, a lo mejor no hay ni 50, y si hubieran 40 justo, Dios le dice, bueno, por amor a esos 40 no destruyo la ciudad. Después le dijo, bueno, y si hubieran 30 nomás, o si hubieran 20, o si hubieran 10 justo, por amor a esos 10 va a destruir la ciudad. No, dijo, si hubieran 10 justo en esa ciudad, por amor a esos 10, no la destruyo. Lamentablemente ni siquiera habían 10 justos en esa ciudad. Dice que estaban todos corrompidos, desde los más grandes hasta los más chiquititos. Imagínense niñitos así como el Benja, hacían lo malo. Hasta ellos estaban, nadie amaba a Dios. Por eso es que Dios mandó a sus ángeles y dijo, sácame a Lot de ahí. Y sacó al único justo que había, uno solo, y a su familia. Sácalo de ahí y destruyó la ciudad. ¿Saben lo que me trae a memoria esto? Usted vio hace poco lo que ocurrió este 18 de octubre, cómo se juntaban las turbas a saquear, a destruir supermercados, con solo hecho de robar. Ellos no pensaban ni siquiera en esos trabajadores que iban a quedar sin trabajo. No pensaban en la gente que vive por ahí alrededor, que el supermercado que tienen ahí, y después van a tener que salir a comprar quizá a dónde, porque se iban a quedar sin supermercado. Lo que pasó el 18 de octubre del 2019, cuando fue el estallido social, nadie pensó, por ejemplo, cuando saquearon, hicieron pedazos todos estos supermercados, cuando quemaron, se robaron tantas cosas. ¿Quién pensó en la gente, en los dueños, los que tenían ese negocio, los que invirtieron? Nadie.
Hasta mi hermano Raúl fue afectado en esa oportunidad, porque mi hermano Raúl trabajaba aquí, en el Imperial, y esa tienda fue saqueada. Se robaron todo. Y lamentablemente muchos fueron despedidos, otros removidos, y gracias a Dios que mi hermano lo removieron y siguió con su trabajo. Pero ya no le queda el trabajo a 15 minutos como antes, ¿cierto? Ahora el trabajo le queda 40 minutos, una hora casi, ¿cierto? Y muchos quedaron sin trabajo. ¿Quién pensaba en ello? ¿Usted cree que Dios no ve esas cosas? Dentro de eso hay muchos hijos de Dios que pagan las consecuencias de la maldad. ¿Usted cree que Dios va a dejar eso así como así? ¿Que no va a hacer justicia? Dios tiene un día reservado para cobrarle la cuenta y pasarle la factura al hombre. Tiene un día que Él dice, no, este es el día donde yo le voy a pasar la cuenta y le voy a pagar por todo lo que han hecho durante toda la historia de la humanidad. Desde que los creé hasta el día de hoy. Y ahí le va a pasar la cuenta. Búsqueme ahí, Carlito, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro. El capítulo 3. Vamos a leer desde el 10 al 14. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual vamos a ir desglosando a medida que vamos leyendo. ¿Qué es lo que significa como ladrón en la noche? Nadie espera, ¿cierto?, que venga el ladrón. El ladrón viene de imprevisto cuando nosotros menos lo esperamos, ¿cierto? De repente viene el ladrón, se mete y hace de la suya. Pero el Señor dice que va a venir así, cuando nadie lo espere, o cuando ustedes, la gente ni lo piensen, dice, vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos hasta el 14. El 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. O sea, nosotros tenemos que estar preparándonos, porque ese día viene pronto. Es un día que Dios tiene anunciado hace muchos años atrás. Desde mucho antes de Cristo Él viene anunciando que va a haber un día que Dios ya es como el último día que Dios le dice, ya hasta aquí nomás llegó la maldad de ustedes. Y dice que va a hacer todo de nuevo. ¿Sabes lo que a veces a mí se me pasa por la mente cuando veo esas noticias y veo toda esa maldad que hay? Gente que hace tanto daño, gente que de repente ahí hace esta encerrona, no le importan a esa pobre gente que haya tenido que estar, qué sé yo, mucho tiempo pagando un auto, sacándose la mugre para tener algo. Aquellos que tienen negocio, aquellos que van a los bancos de repente a buscar un ahorro, a buscar una venta de una casa, algo, y van y lo esperan y le roban todo su dinero. Aquellos que de repente entran con un arma a un colegio y matan a niños. Aquellos que violan, aquellos que de repente hacen estos femicidios, que matan a sus parejas, no le importa nada.
Y cada vez la maldad aumenta más. Cada vez el hombre se aleja más de Dios y aprueba leyes que van en contra de los mandamientos de Dios. Y empezamos a vivir nuevamente lo que es una Sodoma y una Gomorra, porque en ese tiempo esas ciudades fueron destruidas por el pecado, principalmente el homosexualismo que había en esa época. Dios la destruyó entera. ¿Por qué? Porque era preferible, como decir en esa época, matar el gusano de la manzana, ¿cierto? Antes que se pudra toda la manzana. Entonces, Dios como que dijo, no, todavía no es el tiempo, pero va a llegar un tiempo en que la tierra se va a volver de nuevo a contaminar, se va a volver a ensuciar, y va a ser tan grande la maldad del hombre que ahí Dios va a decir, ya, se acabó. Y Dios va a destruir la maldad. ¿Sabes que muchas veces, a veces uno le da impotencia? Dice el Señor ahí en Mateo, en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, usted tiene hambre y sed de justicia. Amén, por cierto, cuando usted ve todas esas cosas que pasan, usted no le da rabia, usted no dice, ¿por qué no les pasa algo? ¿Por qué no caen presos? ¿O por qué no se mueren? Muchas veces uno dice, no, si esto hay que matarlo. Yo he escuchado a mucha gente que dice así, esto hay que matarlo, como que le desean la muerte, como que la única solución. Y de verdad que va a ser la solución de Dios, hermano. Así como lo hizo con Amalek, aquel pueblo que se opuso a que el pueblo de Israel pasara por ahí, por donde Dios los iba llevando, y le hicieron harto daño. Así va a ser Dios con la humanidad. Y queda poco, hermano. Y queda poco tiempo. Entonces el consejo de Dios, como decía ahí, ¿cómo? Pónganlo de nuevo ahí en pantalla. En el 2 de Pedro, en el 3, en el 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin... ¿Qué es lo que está sin mancha? Sacando todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, los vicios, sacando de nuestra boca los garabatos, sacando los malos deseos, los malos pensamientos, los celos, todas esas cosas que nos contaminan, sacando esas cosas. E irreprensibles y estando en paz, no teniendo odio, no teniendo rencor, no teniendo nada contra nadie. Tenemos que estar esperando, porque Dios viene pronto. Dios pronto va a cumplir su promesa. Pongámonos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que ponga el temor de Él en nuestras vidas, para que nosotros le sirvamos primero con amor, le sirvamos con reverencia, con temor, con temblor. Póngase en pie, oremos a Dios. Padre, en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos porque usted nos ha hablado a tiempo. Amén. Porque muchas veces, Padre amado, hacemos las cosas mal. Perdemos el temor, el temblor, la reverencia, y muchas veces nos comportamos desordenadamente. Señor amado, y tomamos en cuenta tus caminos, tomamos en cuenta tu obra. Y a veces preferimos, Padre, muchas veces otras cosas, Padre Celestial, antes que estar haciendo tu voluntad. Perdona nuestra falta, nuestra soberbia, nuestras rebeliones, nuestra rebeldía. Perdona nuestra imprudencia, Padre. Perdónanos, Padre Celestial, nuestros descuidos, Señor. Porque como que descuidamos esta salvación tan preciosa que usted nos ha regalado. Ayúdanos, Padre Celestial, a amarte de verdad, de corazón, a servirte con amor de todo corazón, como sirviéndote a ti, no al hombre, haciendo las cosas para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdónanos. Bendícenos, Padre. Enséñanos. Sigue hablando a nuestra vida. Y que podamos ir poniendo por obra todas aquellas cosas que usted nos enseña y nos habla. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro único Salvador. Amén. Y amén.
Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Jorge, que Dios nos bendiga.